Estimadas y estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Georgette Soto, encargada de investigación y proyectos de la Oficina de Empleabilidad PUC. Agradecemos su participación en el webinar Cómo postular al Estado, Servicio Civil, Regímenes Laborales y el ingreso al sector público. La presentación estará a cargo de Miguel Ángel Curo, politólogo con 11 años de experiencia en la gestión pública y desde hace 6 años analista en la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Agradeceremos, por favor, que mantengan los micrófonos en silencio durante la charla y las preguntas las pueden realizar a través del chat. Estas serán respondidas al final de la misma. Sin más, cedo la palabra a Miguel Ángel Curo. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Georgette, muchas gracias por la invitación, además, en este tema tan importante en estos últimos meses, por todas las noticias que hemos visto acerca de la contratación de personal en el Estado, etcétera. Y sé que para los jóvenes que nos escuchan esta tarde va a ser bastante instructivo conocer alguna de las formas, no solo de ingresar al Estado, sino además de cómo está estructurado el sistema administrativo de recursos humanos en el Estado. Si es que hay personas que están ligadas al tema de administración, por ejemplo, esta conferencia va a ser, lo hemos tratado de ser bastante ilustrativo al respecto. Entonces voy a compartir la pantalla para poder iniciar. Les voy adelantando que los hemos separado en 4 puntos claves esta conferencia. Ahorita la vamos a ver. Muy bien. La primera es definiciones. Hay que saber, hay que definir algunos términos que quizás puedan ser muy confusos, puedan ser muy generales, puede ser incluso que mucha gente considere que son sinónimos o términos en desuso, ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás se hablaba del empleo público, es un término que ya no se utiliza, ¿no? Hay una norma incluso sobre empleo público. Son términos que ya no se utilizan, ahora se utilizan otros términos acorde a las nuevas normativas que desde el 2008 rigen el sistema administrativo de recursos humanos del Estado. Luego vamos a hablar acerca de los regímenes laborales, que son 15, ¿no? Son 15 regímenes laborales, 4 ya conocidos a nivel administrativo y el resto de carreras especiales. Y vamos a ver por qué es que en el Estado hay tantos regímenes, tantas formas de contratación distintas, y van a poder darse cuenta que en realidad es por la naturaleza también del empleo que tiene la persona que llega a trabajar en el Estado. Luego vamos a hablar acerca de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, seguro lo han escuchado. La Autoridad Nacional de Servicio Civil es el ente rector del Sistema de Recursos Humanos del Estado, es decir, es la entidad que dicta normas, políticas para los recursos humanos del Estado, para todas las oficinas de recursos humanos del Estado, tanto de gobiernos nacionales como de gobiernos locales, municipalidades, ¿no? O gobiernos regionales. Y luego, unos pequeños tips sobre cómo ingresar a trabajar en el Estado. Aquí les voy a dar alguna de... yo, como bien dijo Georgia, yo tengo 11 años trabajando en el Estado, entonces he pasado por 4 entidades. En la que estoy es la que estoy durando más, ya 6 años, pero, digamos, sé cómo se manejan algunas entidades, su proceso de selección y qué cosas tener en cuenta. Muy bien. Iniciamos entonces las definiciones, ¿no? Comprendiendo cómo se maneja el ámbito laboral estatal, y para eso hay que comprender realmente qué es el Estado también, ¿no? Y cuál es su diferencia con algunos otros términos que usamos cotidianamente, ¿no? El Estado no es lo mismo que el gobierno, eso hay que tenerlo en cuenta. El Estado es la organización política de la sociedad con, como nos enseñaron en el colegio, ¿no? En ciencias sociales, en mi época, con cuatro caracteres específicos, ¿no? Que son territorio, población, soberanía y gobierno. ¿Cuál es la diferencia más notoria entre Estado y gobierno? Porque usualmente utilizamos la palabra gobierno, trabajas para el gobierno. En realidad, los servidores civiles trabajamos para el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado es perenne en el tiempo, es una construcción social, es la organización de todos los ciudadanos peruanos. Entonces, nuestro Estado, el Estado peruano, es perenne en el tiempo, continúa en el tiempo, independientemente de los gobiernos que hayan en ese tiempo, ¿no? Los gobiernos son cada 5 años, llega un presidente, se va un presidente, lo mismo con los alcaldes, etcétera, ¿no? Pero el Estado es perenne. Esa es la diferencia. Entonces, cuando un servidor civil dice, yo trabajo en el Estado, está en lo correcto, trabaja en el Estado, porque sigue trabajando en el Estado aun cuando el presidente o el alcalde o el gobierno regional no sigan siendo el mismo, ¿no? Esa es la idea, además, del servicio civil. Eh, y bueno, el gobierno, como sabemos, es elegido para cumplir los fines del Estado, ¿no? Y por eso es transitorio, porque cada 5 años lo renovamos con elecciones populares.
Luego vamos a ver la estructura del Estado, ¿no? El Estado, para que sepamos, para la gente que quisiera aprender a quisiera trabajar en el Estado, vamos a ver que hay tres poderes del Estado. El primero es el judicial, el legislativo y luego perdón, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, ¿no? De acuerdo a esta separación de poderes de la época de Montesquieu. Dentro de estos tres poderes del Estado, los tres únicos poderes del Estado, que son el Ejecutivo, personificado por el jefe de Estado y de Gobierno, ¿no? En nuestro país el presidente es jefe de Estado y a la vez es jefe de Gobierno, a diferencia de otros países en donde esas figuras están separadas, ¿no? Por ejemplo, en Gran Bretaña, la reina de Inglaterra es la jefa de Estado, pero el primer ministro es el jefe de Gobierno. Entonces, cuando ustedes digan, ¿por qué el primer ministro sale a hablar a nombre de lo que sucede en el Reino Unido es porque él es el jefe de gobierno, ¿no? El jefe de Estado es la reina. Aquí no, aquí lo tenemos unido y el presidente actual es el presidente y representa al Estado y también es jefe de gobierno. Y el Ejecutivo, pues, tiene la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y los 18 ministerios, ¿no? El último ministerio en ser creado, que fue el de Desarrollo e Inclusión Social, y el primero, que fue el de Ministerio de Relaciones Exteriores hace ya 2 siglos. Entonces, ahí no acaba, digamos, la estructura del Estado, así que nos podemos dar cuenta, porque cada ministerio, a su vez, tiene algunos organismos que dependen de ellos, ¿no? Eh, y en el caso de la PSM, la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Lidera estos 18 ministerios, los llama a reuniones, pero también tiene otros organismos, ¿no? Por ejemplo, en temas de conflictividad, la PSM tiene una secretaría que ve exclusivamente temas de conflictos sociales. En temas de gobierno digital, por ejemplo, para ahora que estamos en pandemia, utilizamos más el tema digital. La PCM también tiene una oficina que ve temas de gobierno digital, ¿no? Entonces, en temas de ética, por ejemplo, la PCM tiene una oficina que ve exclusivamente temas de ética e integridad. Entonces, cada ministerio tiene como suboficinas o órganos que dependen de ellos, igual la PCM, ¿no? El legislativo también, dentro del legislativo uno cree que solo es el Congreso con sus 130 congresistas, pero no, el Congreso también tiene, por ejemplo, un fondo editorial. Cuando uno va a una feria de libros ve que está su stand, ¿no? El stand del fondo editorial del Congreso. Las personas que trabajan ahí son servidores civiles, ¿no? Bajo algunos de los regímenes que vamos a ver luego, pero trabajan para este organismo dentro del legislativo, ¿no? Y el Poder Judicial, que ya sabemos tiene sus cortes nacionales, sus cortes superiores también. Luego están los 10 dentro de la estructura del Estado, pero ustedes dirán, solo estos tres poderes del Estado hay, exacto, solo estos tres poderes del Estado hay. Pero hay 10 organismos dentro de la constitución política de nuestro país, 10 organismos que no responden a ninguno de estos tres poderes del Estado, porque son constitucionalmente autónomos. No dependen de ninguno de estos poderes del Estado. ¿Cuáles son? Bueno, ahí los tenemos, ¿no? El Tribunal Constitucional, porque además tiene que ser autónomo, porque el Tribunal Constitucional además interpreta la Constitución cuando hay algún conflicto. Entonces no puede depender ni del legislativo, ni del judicial, ni del ejecutivo. Tiene que ser autónomo en su toma de decisiones y en la forma como interpreta la Constitución. La Contraloría General de la República, que también tiene que ser autónoma porque es la entidad que vela porque se usen correctamente los recursos del Estado. El Banco Central de Reserva, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué el Banco Central de Reserva? Como en otros países no depende, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas. No debería depender del Ministerio de Economía y Finanzas porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una línea que, como ustedes han podido ver y se les explicó también, cuando cambia el gobierno, cambia el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, el ministro que tenía una política, luego viene otro ministro con otra política absolutamente distinta, etcétera, y genera un remesón dentro de la política económica del Estado. Entonces, por eso el Banco Central de Reserva es autónomo, ¿no? Igual la Junta Nacional de Justicia, que es el más nuevo, por decirlo de alguna manera, de estos 10 organismos constitucionalmente autónomos, porque antes, por un tema de un escándalo, eh, la magistratura tuvo que cambiar de nombre y ahora se llama Junta Nacional de Justicia. Luego están los organismos que ven todo el tema electoral, por eso además son constitucionalmente autónomos para que no hayan temas de fraude, que son la RENIEC, la Jurado Nacional de Elecciones y el Organismo Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Luego está el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo y por último la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS. Entonces, estos son los 10 organismos constitucionalmente autónomos que también tienen servidores civiles, ¿no? Dentro de sus entidades y dentro de organismos que dependen de esas entidades. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene una escuela de personas que analizan la Constitución, ¿no? La Escuela del Tribunal Constitucional. Es un organismo
dentro del Tribunal Constitucional que también necesita servidores civiles y contrata servidores civiles, ¿no? La Contraloría también tiene su escuela, la Escuela Nacional de Control, en donde se imparten clases. Todas esas personas no están dentro de la sede de la Contraloría porque no cabrían, son un montón. La Escuela Nacional de Control tiene por la Avenida Arequipa su sede, es inmensa, tiene un auditorio muy bonito y tiene servidores civiles que dependen de la Contraloría, pero trabajan en esta entidad, ¿no? Y bueno, así con el resto de entidades de estos organismos constitucionalmente autónomos. Entonces ya tenemos que la estructura del Estado es así, ¿no? 3 poderes del Estado, 10 organismos constitucionalmente autónomos, y para saber cuáles son todos, porque son un montón, ahorita lo vamos a ver en las siguientes filminas, hay un decreto supremo, el 97 de 2021, que nos dice cuáles son hasta la actualidad las entidades que forman parte de la estructura del Estado, y la 98 de 2021 habla acerca de los programas y proyectos especiales, ¿no? Porque, digamos, no necesariamente los proyectos o los programas dependen de una entidad, pueden depender de varias. Por último, tenemos los niveles de gobierno, porque claro, esto hemos hablado desde un punto de vista nacional, ¿no? Porque nuestro Estado, el Estado peruano, es un Estado unitario, pero no por ser unitario significa que no es descentralizado, es descentralizado. Por eso existen los gobiernos regionales, por eso existen las municipalidades. Entonces, hay niveles de gobierno, que son el nacional, el más grande, ¿no? Que lo lidera el Ejecutivo, el regional, que lo lideran pues los gobiernos regionales, que son los 26. Y ustedes dirán, Miguel, ¿por qué son 26? ¿No? Si las regiones son, cada región es un departamento en la estructura que tenemos actual. Bueno, porque se incluye pues a Lima y a Lima Metropolitana y al Callao, ¿no? O sea, está Lima región como una región y también está Lima Metropolitana como si fuera otra región. Y luego están las municipalidades, ¿no? Que hay 196 municipalidades provinciales y 1.694 distritales. Son un montón. Y en verdad sí, son un montón. Incluso cada legislatura en el Congreso suele suceder que algún congresista que fue votado por el distrito donde nació quiere que congraciarse con su población y crea un nuevo distrito, ¿no? Al crear un nuevo distrito va a necesitar nuevos servidores públicos, pero también genera que se amplíe, ¿no? Nuestra planilla estatal. Entonces hay que tener también mucho cuidado con ese tema de ir creando distritos así a diestra y siniestra. Eh, Porque además existe algo que es muy cierto. En el estado, ¿no? En Lima casi no lo vemos, pero en provincia se ve mucho. Yo he tenido la oportunidad de viajar a casi la totalidad de regiones en el país. Y en provincia se ve mucho que hay en ciudades o localidades que no están cerca del casco urbano. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en Loreto, que es inmenso Loreto, ¿no? Hay una comunidad que necesita servicios civiles, necesita servicios públicos, perdón. Por ejemplo, inscribir a sus hijos en la RNIEC, ¿no? Para que tengan un DNI, o necesitan una posta de salud, ¿no? Entonces, el gobernador, el alcalde más próximo también, no se da abasto. Entonces, ¿qué es lo que crean? Crean lo que en el Estado Nacional igual un municipio delegado es lo mismo que un municipio distrital, no. De hecho, un municipio delegado se crea porque el municipio distrital no se da abasto para atender a estas localidades. En las regiones de la sierra y de la selva, a diferencia de Lima, por ejemplo, la capital puede estar en un lugar y muy alejada de ese casco urbano está un poblado, ¿no? Entonces, para llegar a ese poblado, la municipalidad gasta más recursos llevando, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en el tema de vacunas, imagínense si tuviera que llevar las vacunas hasta un lugar que está alejado, se pueden enfriar las vacunas, etcétera. Entonces, lo que ellos requieren, y además no tendrían dónde almacenarlas. Entonces, se crean por eso estas municipalidades delegadas, ¿no? O municipalidades de centros poblados, en donde existe un alcalde, existe un pequeño grupo de personas que le ayudan, y dependen pues eh, del gobierno, del presupuesto que le da el gobierno local que está más próximo a él, ¿no? Entonces, esa es la estructura, ¿no? Hay niveles de gobierno nacionales, ¿no? Todas las que atañen a la política nacional, regionales, de acuerdo a las políticas del gobierno regional, y locales, de acuerdo a los municipios distritales y provinciales. Y también este pequeño ítem que les puse de los gobiernos delegados o las municipalidades delegadas, ¿no? Pero hay otro tema, y esto lo quiero poner a consideración. Sé que ahorita pueden decir, ay, esto es muy engorroso. No es tan engorroso en realidad. Si hacemos una recapitulación, 3 poderes del Estado, 10 organismos que no dependen de ninguno de nuestros poderes del Estado, 3 niveles de gobierno, nacional, regional, distrital,
Y por último, estas municipalidades delegadas, que son las que ayudan a llevar la gestión pública allá donde los municipios no puedan llegar. Pero también existen empresas del Estado, ¿no? Y estas empresas del Estado, para efectos del servicio civil, no tienen servidores civiles. Entonces ustedes me dirán: Miguel, ¿cómo es posible que estas empresas del Estado no tengan servidores civiles? ¿Verdad, chicos? No tienen servidores civiles, ¿no? Si bien estas empresas, que son parte del ámbito del FONAFE, están adscritas al sector de economía y finanzas, por ejemplo, Sedapal, ¿no? Por ejemplo, Petroperú, por ejemplo, el Banco de la Nación. Usted dirá: Miguel, o sea que la persona que me atiende en el Banco de la Nación, cuando yo voy a sacar mi tarjeta, o cuando yo voy a pagar algún servicio, o cuando le voy a transferir a alguien a mi familiar en provincia, ¿no es un servidor civil? No. Estas personas se rigen bajo otro sistema de contratación, que es el régimen de la actividad privada, ¿no? Por eso es que tampoco a las personas de estas empresas estatales no se les considera servidores civiles, ¿no? Eso ténganlo en cuenta porque quizás alguien diga: ah, yo he leído, me he visto toda la ponencia de Miguel Curo, entonces quiero postular al Banco de la Nación para ser servidor civil. No, si postulas al Banco de la Nación vas a tener un régimen privado y las reglas son distintas. Muy bien, entonces ya teniendo en cuenta eso, empezamos a ver todo lo que es la estructura del sistema de recursos humanos del Estado. ¿Qué es el servicio civil? El servicio civil, lo que como les comentaba antes se llamaba empleo público en los 80s, engloba a 1.400.000 personas. 1.400.000 personas de servidores civiles. Esa es la población. Esa es mucho más que la población de Ica, mucho más que la población de Loreto incluso. Entonces, tengan en cuenta que somos un montón. Por eso digo, a veces hay que tener con pinzas la idea de seguir creando distritos, porque estás engrosando la planilla nacional también. Somos 1.400.000 servidores del Estado que estamos dispersos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo para servir una de las 2.500 entidades del Estado que hay actualmente, ¿no? Entonces hay 2.500 entidades del Estado que abarcan a 1.400.000 personas. Pero todo este engranaje, porque obviamente administrar y dar normas y ver que se cumplan entre 1.400.000 personas es una tarea titánica, obviamente se requiere de un ente rector, de alguien que tome la batuta. Y es por eso que en el 2008 se crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Hay que tener en cuenta que una cosa es la Autoridad Nacional del Servicio Civil que se crea en el 2008 y otra cosa es el tránsito a la ley servir o la ley de servicio civil que es del 2013. Son distintas cosas, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque para poner orden en este caos que puede generarse tanta población de servidores civil, se crea una entidad que regule, ¿no? Que administre desde un único punto. Pero luego en el 2013 se dieron cuenta que bueno, en realidad sí se dieron cuenta desde siempre, el gran problema es los diversos regímenes del Estado, que en unos minutos más lo vamos a ver, y lo que generan son caos dentro de la administración pública, y no solo caos, sino también a cierto punto discriminación, porque hay personas que trabajando en el mismo puesto pueden ganar el doble que la otra, simplemente porque están en regímenes distintos. Entonces, se crea una norma para generar un nuevo régimen laboral que abarque a todos estos, que los aglomere, ¿no? Y que por fin ponga orden. Y eso se ha empezado a hacer desde 2013 con la ley del servicio civil. Entonces, una cosa es la entidad que nos dicta normas, así estemos transitando o no estemos transitando a la ley de servicio civil, ojo, si estemos transitando o no, dicta normas. Y otra cosa es la ley de servicio civil, que es la ley que hace que las entidades del Estado Nacional transiten a este nuevo régimen, ¿no? Paulatinamente, porque no todas lo han hecho hasta ahora, para poner orden. Entonces, son dos cosas distintas, ¿no? Muy bien. El SERVIR es el sistema administrativo como de recursos humanos, como les comenté, y dentro de la estructura del Estado, ¿no? Para ordenar toda la estructura del Estado, que somos 1.400.000, Servir se encarga solo de los recursos humanos del Estado, no se encarga de otra cosa más. O sea, yo no puedo ver temas de Contraloría, no puedo ver temas de defensa jurídica del Estado, no, porque no son mis ámbitos de acción. Yo solo coordino con la entidad por medio de su oficina de recursos humanos, ¿no? Y las personas que lideran la entidad. Pero sobre otras oficinas no. Entonces, para eso se crean sistemas administrativos, ¿no? Servir es la que ve todos los sistemas, el sistema administrativo de recursos humanos. Pero ¿quién ve, por ejemplo, el sistema administrativo de control? ¿No? En cada entidad ver que el presupuesto se está usando correctamente. Pues la Contraloría, ¿no? La Contraloría ve esos temas. Entonces, la Contraloría tiene
la rectoría, es decir, dicta las políticas, etcétera. Es la rectoría en ese tema, ¿no? Y son 11 sistemas administrativos, ¿no? El de modernización de la gestión pública, que está a cargo de PCM, que como les comenté tenía esta oficina de modernización de la gestión pública, la defensa judicial del Estado, que está a cargo del MINJUS, hay un montón que está a cargo del MEF, como endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico está a cargo de la CEPLAN, bueno, presupuesto público, abastecimiento y tesorería también a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y gestión de recursos humanos está solamente a cargo de Servir. Entonces, tengamos en cuenta eso cuando digamos, yo trabajo en un sistema administrativo, en un ente rector, la clásica, no en un ente rector. Pero ojo, estos son entes rectores para todo lo que son temas administrativos, porque también existen entes funcionales o sistemas funcionales, ¿no? Que son los que dependen de cada ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene un área específica para velar por el cumplimiento de alguna política pública específica, ¿no? El Ministerio de la Mujer también, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables también, etc. Perdón, el Ministerio de Desarrollo Social también. Entonces, esos son sistemas funcionales, porque lo que hacen es velar porque se cumplan las políticas de cada ministerio, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene el Instituto Nacional de Salud, ya, es un sistema, depende del Ministerio de Salud. En nuestro caso somos sistemas administrativos y solo somos 11 y vemos políticas netamente de carácter administrativo. Muy bien, entonces Servir, como les comentaba, la idea de Servir es crear una nueva, digamos, un nuevo sistema mucho más armonioso, no tan caótico, y por eso que crea esta nueva estructura del servicio civil, en donde están los funcionarios públicos, ¿no? Las personas de más alto rango en la entidad, luego que son usualmente los elegidos por voto popular, luego están los directivos públicos, luego los servidores civiles de carrera, yo soy un servidor civil de carrera, y luego los servidores civiles de actividad, perdón, los servidores de actividades complementarias. Esto lo vamos a ver un ratito más adelante. Entonces aquí ya hicimos el deslinde entre una cosa que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil como entidad y otra que es la Ley de Servicio Civil. Acá hay un pequeño ejercicio para saber que hemos conocido un poco esta clase express de estructura y funcionamiento del Estado. Aquí nos dice que esta persona se llama Juan Pérez, ¿no? Es ingeniero de sistemas y él trabaja en la ONP. Perdón. Mi entidad no es un organismo constitucionalmente autónomo, ya que está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Soy servidor civil y trabajo bajo el régimen 1057 CAS, pero he decidido entrar al servicio civil. Yo hice esta plantilla una vez en una conferencia y una persona dijo, no, está mal, está mal. Dije, ¿por qué? Porque ahí dice que no es un organismo constitucionalmente autónomo y la OMPE es un organismo constitucionalmente autónomo, lo dijiste en tu primera filmina, en tu primer PPT. Le dije, no, un momento. La OMPE, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, sí es un organismo constitucionalmente autónomo. La ONP es otra cosa. La ONP es el organismo de normalización previsional, es la que ve todo el tema de pensiones para nuestros jubilados. Entonces, no son cosas, no son la misma entidad. Tenga también en cuenta eso porque hay mucha confusión a veces con entidades que tienen el mismo nombre. La ONP depende del Ministerio de Economía y Finanzas, no es la OMP, es la ONP. Muy bien, y ahora vamos a hablar rapidito acerca de los regímenes laborales y por qué es necesaria la reforma del servicio civil. Dentro del Estado, como dijimos en las primeras filminas, somos 1.400.000 personas, divididos la mitad en regímenes especiales y la otra mitad en regímenes generales. Yo, Miguel Curo, estoy dentro de los regímenes generales, ¿no? Igual que todas las personas que trabajan en el Estado de manera administrativa. Ese porcentaje de personas que trabajan en estos regímenes generales, es de la siguiente manera. Existen 3 formas de contratar en el Estado. Bueno, la cuarta es la del servicio civil, pero digamos, eh, siempre han habido estas 3, ¿no? La 276, que es la más antigua, que fue creada en los 80s, ¿no? Que salió además de la Constitución del 79, también una de las garantías era la creación de un sistema de carrera pública y se creó la 276, pues tiene el nombre de la norma que la creó. Luego está la 728, que fue creada en los años 90, cuando llegó la ola de privatización en el gobierno de Alberto Fujimori en el año 92, 91, 92, se dieron cuenta que necesitaban pues trabajadores en el Estado y la 276 era muy rígida, que lo sigue siendo, y decidieron pues decir, no, lo que vamos a hacer ahora es crear un régimen igualito al ni siquiera crear un régimen, vamos a usar el régimen de la actividad privada para el Estado, ¿no? Y entonces las personas que están bajo este régimen, que es el 728,
trabajan y reciben un sueldo como si trabajaran en una entidad privada. Tienen aguinaldo, perdón, tienen gratificaciones, ¿no? O sea, que es su sueldo entero en julio y en diciembre, ¿no? Tienen CTS, etcétera. Eh, pero, ¿qué pasó después? ¿No? Veamos el contexto histórico de estos tres regímenes, ¿no? El 276, que fue creado en los 80, ¿no? En la época de Belaúnde. Luego el 728, que fue creado en la época de Fujimori, cuando se privatizaba todo y lo que se quería era que la gestión pública tenga un carisma más empresarial, ¿no? Y también tenga menos trabas al momento de contratar al Estado. Entonces dijimos, agarremos la ley de contratación de los privados y la usemos para el Estado. Y está la 728. Pero ¿qué pasó? Debido a que pagabas pues gratificaciones que no eran nada baratas, necesitabas gente para trabajar y en la 276 no los podías meter porque la 276, lo vamos a ver en un momento más, son personas que empiezan a trabajar y se quedan en su puesto durante años, años y años. Les voy a poner un ejemplo. Yo cuando ingresé a trabajar en una entidad, me pareció muy curioso porque trabajé en una entidad municipal, fue la primera, y la secretaria estaba 25 años ahí, me decía, yo he visto pasar un montón de alcaldes. Y es verdad, tenía 25 años trabajando, ¿no? Y ella estaba bajo el régimen 276. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que una persona trabaje en el 276? Primero, que la persona que trabaja en ese puesto ya no está. Entonces, o bien se vaya, o bien renuncie, o bien ya no esté. Entonces era muy difícil en meter personas a trabajar bajo ese régimen, ¿no? Bajo los 728 te salía muy caro. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Creaban los famosos SNP, servicios no personales, ¿no? Que hasta ahora existen bajo otro nombre, ahora dicen locadores. En esa época le decían SNP, servicios no personales. ¿Qué eran los servicios no personales? Personas que no tenían un contrato directo con el Estado, simplemente te decían, ya, necesito que me hagas esto, pam, 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 ¿no? Me vas a cobrar tal, 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 me entregas tu producto, se acabó. No hay una ligazón entre nosotros, ¿no? Y crearon un montón de servicios no personales y llegó un momento en la administración pública que teníamos bastantes servicios no personales que incluso superaban a los que estaban contratados bajo los otros regímenes. Y en el 2008, pues, el gobierno de Alan García dijo, no, esto no puede estar pasando. Entonces creó un nuevo régimen, y ese régimen, conocido ya por todo el mundo, después de muchos debates que había en el Congreso para su eliminación, es el CAS, ¿no? El 1057, el famoso régimen CAS. ¿Por qué es tan debatido el régimen CAS? Porque a diferencia del 276-78, el CAS no tenía estabilidad, ¿no? Nacía, como les digo, para suplir, además nació con fecha de muerte, ¿ah? O sea, nació solo, pero momentáneamente, sabía que en algún momento iba a desaparecer, ¿no? Inclusive, impresionantemente ha durado bastante tiempo. Pero tenía que desaparecer porque lo que se hizo fue crear para darle una relación contractual a estas personas que hacían estos servicios no personales con el Estado y para que las entidades del Estado que estaban empezando a crecer administrativamente más requirieran más personal. ¿Por qué era tan complicado para muchos analistas este sistema? Porque no tenía permanencia, es decir, les doy mi ejemplo, yo he sido CAS toda mi vida, hasta ahora lo soy, pero ahora ha cambiado el régimen CAS, ahora ya es permanente debido a una norma del Congreso, pero antes no lo era, ¿no? Yo trabajaba en una entidad en la cual tenía que firmar contrato cada mes. O sea, imagínense lo traumante que es tener que firmar contrato cada mes, ¿no? Ni en una entidad privada pasa eso. Entonces, cada mes era curioso en esa entidad en la que yo estaba, ¿no? Todo el mundo decía, cuando venga el de recursos humanos, viene con la carta de votar a alguien, ¿no? Entonces todo el mundo, cada que llegaba a fin de mes, decía, uy, ¿a quién votarán este mes? ¿A quién votarán este mes? ¿A quién votarán? Entonces, era un sistema injusto. Es un sistema injusto el caso. Eso no podemos taparlos el sol con un dedo. Es un sistema injusto porque no tiene gratificaciones. De hecho, incluso las vacaciones fueron paulatinamente aumentando, no siempre fueron 30. Eh, y no tenías estabilidad, te podían sacar en cualquier momento, entonces te quedabas en la calle y tenías que buscar otro empleo. Eh, y no solo con esta entidad, o sea, no quiero decir que cuando digo en esta entidad en la que trabajé que te hacían firmar cada mes tu contrato, en otras entidades era por un año, 2 años, no, en otras entidades era solo por 6 meses. No, a los 6 meses después tenías que volver a firmar otro contrato y luego 6 meses después y así, 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 ¿no? Entonces, eso era un poco lo complicado porque además los CAS llevamos a ser un montón de personas. De hecho, como se puede ver en la plantilla, actualmente somos el 19% de personas que trabajan en el Estado, un montón de gente, ¿no? Aquí hay algunas pequeñas diferencias, porque seguro ustedes dirán, Miguel, para no confundirme, ya yo entro a trabajar en el Estado, ¿no? Yo, Juan Pérez, entro a trabajar en el Estado.
¿Me van a poder contratar como 276, que tú dices que es este régimen antiguo en donde estaba esta secretaria que tenía 25 años en la municipalidad? No. ¿Por qué? Porque ya no se contrata a nadie bajo este régimen. Porque la idea era que este régimen también desaparezca. Era un régimen que estaba muy mal estructurado, ¿no? Se creaba en torno a niveles, como les digo, por el cual para subir a este nivel, para poder llegar a este nivel, tenías que tener tantos años de trabajo y a la vez tenías que tener tantos estudios concluidos. Entonces, ¿qué sucedía? Que la persona que estaba acá ya se aferraba a su puesto y la persona que quería subir ya no podía subir porque este puesto estaba ocupado. No sé si me dejo entender. Entonces, eso hacía que este régimen sea tan cerrado que era imposible innovar, era imposible contratar más personas, si es que requerías más personas y además las llenabas de trabajo. Entonces, por eso el gobierno también de Alberto Fujimori dijo, no, ya no se contrata a nadie más bajo este régimen, ¿no? Se creó el 720, bueno, no se creó, se adhirió el 728 a la administración pública, que es el régimen de la actividad privada, eh, y luego vino el CAS en la época de Alan García en el 2008. Y en el 2013 se crea pues la ley del servicio civil, que lo que quiere hacer, no, perdón, que lo que quiere hacer la ley de servicio civil es generar un sistema en el cual estos regímenes que como ustedes pueden ver ahí son tan dispersos y además son tan distintos entre sí, sean uno solo. ¿No? Para poner orden. Porque imagínense una persona que trabaja en recursos humanos, los chicos que estén aquí quieren estudiar administración y vayan a trabajar al Estado de Recursos Humanos. El dolor de cabeza que van a tener si es que esto no se arregla es que la planilla para el 278, de 276 es uno, la planilla para el 728 es otro, la planilla para el 1057 es otro, ¿no? Y eso no es dable para una administración pública que tiene 1.400.000 personas, ¿no? Aquí están algunos ítems en los cuales lo podemos verificar cuál es la diferencia. Por ejemplo, hablábamos de que el 728 tiene un sueldo completo por gratificación porque es el de la actividad privada, ¿no? Cuando uno trabaja en una empresa privada, te pagan pues una gratificación que es el doble de tu sueldo en julio y en diciembre. Mismo con los 728, pero los 276 no, los 276 solo ganan 300 soles de aguinaldo. Ahí en ellos es aguinaldo. Y en el caso de los CAS también es aguinaldo. Entonces nosotros solo nos pagan 300 soles en julio, 300 soles en diciembre. En su mejor momento creo que fue PPK o fue el último año de Humala, no recuerdo, sí nos pagaron 500 soles. Digamos que tampoco es muy esperanzado, pero fue algo es algo. Y la ley de servicio civil dice, no, pues eso también es, como ustedes se habrán dado cuenta, eso es discriminativo, pues no puede ser que una persona que trabaja, incluso hace un puesto parecido al tuyo o menor que el tuyo, tenga un sueldo completo de gratificación y tú no lo tengas. La ley de servicio civil sí tiene pues gratificación para todos los que transiten a esta norma, ¿no? Y también está el tema de periodo de prueba. El periodo de prueba, chicos, es algo que les va a servir a ustedes cuando empiecen a trabajar en el Estado. Eh, Cuando uno trabaja en el Estado, a diferencia de uno trabaja en la entidad privada, tienes un periodo de prueba. ¿Qué es un periodo de prueba? Es 3 meses, ¿no? Si es que trabajas como CAS, 3 meses en los cuales te ponen a prueba si es que realmente puedes llevar a cabo las actividades para las cuales se te contrataron, ¿no? En el caso del régimen del servicio civil, el periodo de prueba desaparece para personas que ya hayan trabajado antes en el Estado. Por ejemplo, yo soy Miguel Curo, ahorita estoy trabajando como analista en Servir. Mañana quiero trabajar como analista en la Escuela Nacional de Control, por ejemplo, ¿no? Y la Escuela Nacional de Control abre su concurso bajo la ley Servir. Ya, entonces yo ingreso bajo la ley Servir. Ya no tengo periodo de prueba, porque la norma dice que las personas que trabajan en el Estado, en el momento de la postulación, están exentos de este periodo de prueba. Y así como habíamos hablado que existen regímenes laborales administrativos o generales, ¿no? Que son los 276, 728, el CAS y el nuevo régimen del servicio civil, también existen los especiales, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué son especiales, Miguel? Son los especiales por la naturaleza de quien los desempeña. Está la de los profesores y la de los docentes universitarios, que además son normas distintas, ¿no? Los docentes, por ejemplo, tienen una forma, o sea, no trabajan las cantidades de horas que, por ejemplo, trabaja una persona administrativa, sus labores tampoco son las mismas a veces. Entonces, ellos requieren una modalidad de contrato distinta. Los profesionales de la salud también. Los médicos no trabajan pues las horas que una persona trabaja administrativamente, igual los enfermeros, entonces ellos tienen sus propias normas y sus propias formas de contratación, ¿no? Los enfermeros creo que incluso trabajan 30 horas a la semana, pero porque hacen además trabajos rotativos, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, etcétera. Entonces no marcan, como marca, por ejemplo, una persona que está bajo el régimen general, ¿no? Y que llega a las 8 de la mañana y se sale a las 5 de la tarde, ¿no?
Igual los magistrados, igual los fiscales, igual los diplomáticos, que incluso ni siquiera laboran en el Perú, ¿no? Muchos diplomáticos se van a laborar en Francia, en Brasil, donde los manden, donde tengamos una embajada. Los servidores penitenciarios, el INPE, los policías y los militares, todos ellos también son servidores civiles, pero tienen regímenes especiales, ¿no? O sea, cada uno de ellos se rige bajo régimen especial, ¿no? No se rige bajo los regímenes 276, ni 728, ni CAS, ni el de la nueva ley del servicio civil, por eso es que ellos tampoco van a transitar a esta nueva ley del servicio civil, ¿no? Porque ellos tienen sus propios regímenes también que detallan su forma de contratación. Y hay otros, ustedes dirán, Miguel, es un montón, te has tirado como 10 minutos hablando de regímenes. Hay un montón, sí hay un montón, chicos, ¿verdad? Otros son los gerentes públicos. ¿Qué son los gerentes públicos? A ver, les pongo un ejemplo. En la municipalidad, en una municipalidad de Andahuaylas, requieren una persona que sepa cooperación técnica internacional, pero dentro de su ámbito territorial no existe esa persona. No hay esa persona, no hay la persona que tenga esos conocimientos técnicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le piden a servir por medio de un convenio si le pueden asignar un gerente público. Un gerente público es una persona que tiene mucha experiencia laboral, tiene mucha experiencia académica y que es requerida por una municipalidad o por una entidad que no tenga presupuesto para pagarle a un gerente eh, de esa magnitud dentro de su territorio. Entonces a este gerente público lo mandan a Andahuaylas, la mitad del sueldo la paga Servir, la otra mitad la paga la entidad, ¿no? Porque obviamente también son entidades que si requieren esto es porque no tienen mucho presupuesto para contratar a una persona con las características que necesitan para que vayan allá a implementar programas o proyectos, etc. Entonces estos gerentes públicos, estos cuerpos de gerentes públicos están bajo el ámbito de Servir, fueron creados también en el 2008 y la idea es llevar a estas personas con conocimientos técnicos a laborar en aquellas entidades donde no se pueda contratar personal por un tema presupuestal o porque, como les repito, no haya personas dentro de su ámbito territorial que puedan desarrollar esa tarea. Luego existen los convenios del PNUD, los convenios del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que no están amparados bajo ningún decreto, son convenios del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo que hace es dar este dinero para que puedan ser contratados personas bajo el ámbito de locadores, ¿no? Que puedan desarrollar algunas tareas funcionales. Y luego está el Fondo de Asistencia, el Fondo de Asistencia General, que es el FAG. Son personas que también trabajan estos sí trabajan bajo un decreto, pero también son con contraprestación. O sea, ellos hacen un informe y se les paga todas las labores que hacen. Haces otro informe, se te paga. Haces otro informe, se te paga, ¿no? No es como nosotros, por ejemplo, los CAS, los ITC, los 728, que el cronograma del Banco de la Nación ya dice cuándo nos va a pagar, no tenemos que mandar informe ni nada, ya es, como, al estar en planilla te van pagando mensualmente, ¿no? Ellos sí tienen que entregar un informe, pero ellos sí tienen un vínculo con la entidad. Y ahora dirán, Miguel, entonces yo he visto en las noticias que hay gente que deja, por ejemplo, en el Callao la basura por las calles porque no están en planilla. ¿Ellos qué son? ¿Qué son dentro de tu mapa? Bueno, ellos son locadores de servicio. Y ustedes dirán, locadores de servicio, esa palabra me suena, la usaste antes, cuando hablaba de los servicios no personales. Sí. De hecho, la creación del CAS, no, yo soy CAS, la creación del CAS sirvió para eliminar en cierta forma estos servicios no personales, es decir, personas que tú contratabas así como si contrataras a alguien para que te cambie la luz, ¿no? O te arregle la luz, ¿no? Le pagas y ya, chao, ¿no? Pero eso no murió, siguió existiendo. Ya no se llamaban servicios no personales, ahora se llaman locadores de servicio, ¿no? A personas a las que el Estado o la entidad pública contrata y que no tiene relación laboral con la entidad, no, no tiene relación laboral con la entidad. Ni siquiera recursos humanos ve ese tema. O sea, son personas que son contratadas por el Estado, pero quien le paga es el área logística, no le paga recursos humanos porque no estén en planilla. Entonces, ¿y por qué les paga logística? Porque logística quiere un servicio, quiere bienes, ¿no? Por ejemplo, quiere mobiliario para una oficina y también adquiere servicios. Entonces, falta que alguien desarrolle un tema específico, un trabajo de campo en esta entidad, ya, contratamos un locador, ¿no? Pero ese locador lo contratamos por un tiempito solo para que haga este trabajo y no más. Por eso se llaman locadores, ¿no? No están en planilla, no les paga recursos humanos, Servir tampoco tiene ahí que ver porque no es parte del sistema de recursos humanos, son parte más bien del área de logística, ¿no? Y hay mucha gente que se queja por eso, obviamente, porque trabaja, pues, y a veces se desnaturaliza, ¿no? Se desnaturaliza esta imagen, y porque si es que tú no tienes un contrato con el Estado, no te digas por qué estar sentado 6 horas o 8 horas diarias, porque no tienes un contrato con el Estado. Puedes hacerlo desde tu casa, puedes hacerlo eh, eh,
donde gustes, ni siquiera en la misma ciudad incluso, si es que la naturaleza del puesto lo exige. Pero en la realidad a veces no sucede así. Muchos locadores son obligados a ir a una entidad pública, a estar 8 horas sentado como si fueran un trabajador bajo un régimen general. Y pues con justa razón se molestan y con justa razón dicen, oye, esto no puede ser posible, no puede ser posible que a mí no me paguen gratificaciones, no me paguen nada, si es que estoy trabajando igual que otra persona que sí tiene contrato con el Estado. Muy bien, entonces, como se han dado cuenta, todo esto es una maraña a veces de desorden y por eso es necesario reformar el servicio civil, ¿no? Reformar no es lo mismo que modernizar, chicos, es algo que hay que tener en cuenta, porque muchos dicen, entonces tenemos que modernizar el servicio civil. No, modernizar no, porque si tú modernizas algo significa que algo está yendo bien y simplemente le vas a aumentar algunas cositas de acuerdo a los tiempos nuevos. No, lo que se quiere con la reforma es reformar desde abajo, o sea, reformarlo todo, ¿no? Y al reformarlo todo es necesario crear un nuevo régimen que aglomere estos regímenes que, como ya vieron, son un montón, ¿no? Evitando obviamente los regímenes especiales, los regímenes especiales no entran en esta categoría, pero los regímenes generales, que son un montón, todos estos tendrían que estar bajo un solo régimen, ¿no? Que es el régimen del servicio civil. Y es necesario reformarlo esto, reformarlo, y es por eso que se ha hecho este trabajo del 2008, cuando se creó la entidad, y del 2013, cuando se creó la norma de tránsito de la ley de servicio civil. ¿Para qué? Para que haya menos corrupción, la clásica, ¿no? Que uno dice, ay, si tú trabajas en el Estado porque conoces a alguien. No, y doy fe de eso, chicos. Yo no he necesitado conocer a alguien para estar en el puesto en el que estoy, ni en los puestos que he estado. Ese es un mito que hay que sacar un poco. Si tú eres bueno, yo les voy a dar unos tips al final, si tú eres bueno en algo y sabes comunicarlo, la entidad va a pensar en ti, incluso cuando, porque no hay que negarlo, algunas entidades sí hacen ese mal ejemplo de contratar personal allegado a ellos. Eh, Reposiciones, les pongo un ejemplo, yo cuando fui a una municipalidad me decía, Miguel, yo como oficina de recursos humanos, porque yo voy a entrevistar a la gente de recursos humanos a veces, ¿no? Y conversar con ellos, y Miguel, aquí en la oficina hacemos cualquier otra cosa, ¿no? Menos recursos humanos a veces, porque lo que tenemos que hacer son reposiciones. ¿Qué son reposiciones? En las municipalidades, sobre todo en las municipalidades, y eso lo van a tener que saber ustedes desde ya cuando quieran ingresar a una municipalidad, cuando cambia el alcalde, usualmente cambia también gran parte del personal. No todo, pero cambia gran parte del personal. Entonces mucha gente dice, oye, no me parece pues que me hayan votado, ¿no? Y yo quiero pues hacer mi juicio. Se van a hacer su juicio al Poder Judicial y la Oficina de Recursos Humanos, la nueva, de la nueva gestión, tiene que readmitirlos, tiene que reponerlos. Entonces, ya tenía un personal para ese puesto y ahora tiene 2 personas para ese puesto. Entonces, genera más planilla, genera más gasto público. Entonces, ese es parte de por qué es necesario reformar el servicio civil, para que estas cosas no ocurran, para que no haya estos contratiempos en la gestión pública. Luego, el tema de negociaciones colectivas. Ha habido gente que ha hecho negociaciones colectivas por todo. Me acuerdo cuando viajé a Moquegua, las negociaciones colectivas que son, bueno, son un grupo de personas dentro del Estado que dicen, mira, yo en mi entidad creo que debe haber esto, ¿no? Y voy a negociar con mi entidad para que me dé esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues se me ocurre, para que todos tengamos uniforme en la entidad, ¿no? Entonces vamos a negociar que nos den los uniformes. Entonces hacen sus negociaciones colectivas, ¿no? Pero ha habido negociaciones colectivas de cualquier cosa, o sea, hay gente que ha pedido cualquier cosa y la entidad, por miedo también a no seguir con estos procesos, termina cediendo. Entonces ha habido falta de esclarecimiento de qué es lo que se puede negociar y qué es lo que no se puede negociar. Y en ese sentido, Servira ha hecho un muy buen trabajo al respecto, dictando normas. Luego, la escasez de formatos uniformes. Hay gente que utiliza formatos, es un dolor de cabeza a veces en las entidades públicas. Si, por ejemplo, ustedes quieren pedir una lista, ¿no? Una lista de asistentes, ya. La SUNAR utiliza su lista de asistentes. Servir utiliza sus listas de asistentes. La Contraloría utiliza sus listas de asistentes. Y cada uno utiliza de distinta forma. Entonces, si hoy en día quiere alguien a nivel estatal, ¿no? Aunar todo eso, va a tener un dolor de cabeza. Utilizan formatos absolutamente distintos, ¿no? Además, formatos, poniendo un ejemplo básico, ¿no? De listas, pero formatos que son básicos para la administración pública, como por ejemplo el mapeo de puestos, etcétera, que son básicos para entender todo el tema. Algunas personas lo entienden de una forma, otras personas lo entienden de otra forma y no hay unicidad, ¿no? Y lo otro es la información escasa. Se hizo un censo sobre cuántos servidores civiles somos en el país, del cual salió el número que les mandé, pero también hay muy poca información al respecto, ¿no? Eh,
¿Cuáles son los objetivos de la reforma del servicio civil? Bueno, ofrecer servicios de calidad en favor de la ciudadanía, promover el cambio organizacional, lo que les hablé, ¿no? Y cultural, y consolidar el sistema administrativo del Estado. Muy bien, entonces ya sabemos más o menos un poco cuáles son los regímenes. Hablemos ahora de la entidad que regula y que lidera el tránsito para que estos regímenes vayan cediendo al tránsito a la ley de servicio civil, ¿no? Que es Servir. Entonces, ¿qué hace Servir? Básicamente Servir formula políticas nacionales, supervisa su cumplimiento y hace resolución de conflictos, porque Servir tiene un tribunal de servicio civil. Por ejemplo, si algún día, Dios no quiera, toquen madera, alguien se porta mal en la entidad pues le abre un proceso administrativo a ese trabajador. Ese trabajador lo que hace es decir, oye, yo no estoy de acuerdo con que tú me hayas hecho un llamado de atención o me hayas mandado un memo o me hayas suspendido o me hayas votado, etcétera, y recurro al tribunal. ¿No? Y mira lo que ha hecho la entidad me ha votado sin conocimiento de causa. Entonces, la entidad, el tribunal del servicio civil, que pertenece a Servir, pide ver ambas partes y dirime finalmente cuál es su posición, ¿no? Si es que tuvo razón la entidad, si es que tuvo razón el empleado. Y Servir tiene órganos de línea, pues que lo estamos viendo ahí, ahorita los vamos a ver más detalladamente. El primer órgano de línea de Servir es el de desarrollo del sistema de recursos humanos. ¿Qué es lo que hace este órgano de línea? Básicamente lo que hace este órgano de línea es capacitar y supervisar a las oficinas de recursos humanos, que son un montón. O sea, ya hemos visto cuántas entidades públicas son, o sea, tienes que coordinar con varias de ellas. Lidera el tránsito, lidera este tránsito a este nuevo régimen, ¿no? Que aúne a todos estos regímenes que vayan desapareciendo y solo haya uno. Apoyan los procesos de implementación del sistema de recursos humanos y registra y tiene actualizado el RNSSC. ¿Qué es eso, Miguel? Pareció un trabalenguas. Ya, el RNSSC es el Registro Nacional de Sanciones de los Servidores Civiles. ¿Qué sucede? Si una persona hace sus cosas malas en el Estado, por ejemplo, tiene actos de corrupción, etcétera, y se determina por vía judicial que esta persona cometió un delito, ingresa a este registro. Entonces, cuando una entidad quiera contratar a una persona, dice, mira, primero voy a revisar que esta persona no tenga un problema legal, no haya sido suspendido por temas de corrupción, etc. Ingresa a la plataforma, que es una app de Servir, que es el Registro Nacional de Sanciones contra los Servidores Civiles, y ve que si es que no está ahí, ¿no? Pero si está ahí, pues ya tiene una alarma, ¿no? Pues ya no puedo contratar, porque ¿cómo voy a contratar a una persona que está suspendida para ejercer la labor pública por haberse portado mal en la entidad anterior? ¿No? Y cuando hablo de portado mal, me refiero pues a actos graves, ¿no? A actos penales incluso. Luego está otro órgano en línea, que es el desarrollo del sistema de recursos humanos. No, perdón, este es el mismo, el desarrollo del sistema de recursos humanos, que como les digo, lo que hace es implementar el tránsito a la reforma del servicio civil. Para este tránsito, que ya es bastante largo de hablar, es muy técnico también, existen dos fases actuales. Hasta el 2008 tenía 4, ahora solo tiene 2, para simplificarlo, que es el tránsito de las entidades públicas, ¿no? Y el tránsito de los servicios civiles. Y dentro del tránsito de las entidades públicas hay 3 pasos, que son el inventario, es decir, ver realmente la entidad cuántas personas tiene, la dotación, que es algo necesarísimo, la dotación, porque a veces uno entra a una entidad pública y ve un montón de gente, ¿no? Y a veces hay gente que realmente eh, está ahí sin tener el trabajo sin tener el trabajo requerido, por decirlo de alguna manera. Ahora les explico. En una oficina, por ejemplo, de tesorería hay 20 personas. De esas 20 personas, solo 10 hacen una labor acorde a la oficina. Las otras 10 no. Entonces, ahí está mal la dotación, porque estás utilizando 20 personas para un trabajo que lo pueden hacer 10. Eso es poner orden en la administración pública, ¿no? Ver realmente cuánto requieres en tu entidad, realmente, y pongo en negritas esto, realmente cuánto requieres en tu entidad. No poner cargos o no crear cargos por cumplir con alguien, etcétera, no, o sea, realmente cuántos requieres. Muy bien, existe otra área dentro de Servir, que es el de política de gestión, que emite políticas y normas para todo el sistema de recursos humanos del Estado y emite opinión técnica también, realiza investigación. Hay un muy buen documento sobre la mujer en el servicio civil peruano que les recomiendo que lo lean, lo pueden descargar en la página de Servir, porque mucha gente se pregunta por qué en el tema de brechas salariales, por ejemplo. Hay una pregunta muy interesante que hicieron una vez en una conferencia, es, en la entidad privada, sí pues hay estas brechas
salariales, porque la mujer obviamente gana menos que el hombre, eso es algo fáctico, es algo que sucede, ¿no? Pero en el sector público, donde los concursos son abiertos y donde ya desde un inicio, desde el momento que postulas, ya sabes que ese es el monto que vas a ganar, seas hombre o seas mujer, ¿cómo se ve esa brecha? Porque ya sabes cuál es el monto. O sea, no es que tú vas a trabajar y te contratan y te ponen menos que un hombre. No, en el Estado ya sabes cuál es el monto y van y postulan tanto hombres como mujeres. ¿Cuál es la brecha ahí? Entonces, la brecha ocurre porque no existen muchas mujeres en cargos gerenciales. ¿Y eso qué significa? Que obviamente una persona con un cargo gerencial gana más que una persona con un cargo de coordinadora, etcétera. Y en una reunión yo me acuerdo que hablábamos mucho de este tema y lo van a encontrar quizás cuando ingresan a la administración pública, que en los cargos de coordinadoras, la mayoría son mujeres. Hay muchas mujeres como coordinadoras de área, ¿no? Pero pocas jefas o pocas gerentes, ¿no? Y ahí sí hay una brecha entonces en la cual trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el techo de vidrio llega hasta las coordinadoras? ¿Por qué no se ha llegado a implementar alguna política que haga que que las mujeres puedan llegar a cargos más altos, ¿no? Los estudios son muy interesantes. Les recomiendo que puedan revisar ese, que es la mujer en el servicio civil peruano, que además se hace cada año. Cada año se revisa cómo es el avance en el tema de igualdad de ingresos en el Estado peruano. Luego está la gerencia pública, que es lo que, los que les hablaba de los gerentes públicos, estas personas que van pues a las provincias a ayudar a estas municipalidades que requieren personal técnico y que no pueden pagárselo. Y luego está la gerencia de desarrollo, capacidades y rendimiento. ¿Qué hace esta gerencia? Esta gerencia tiene a su cargo el tema de rendimiento de capacidades. Un servidor civil, por ser servidor civil, en algún momento se va a equivocar porque no tiene los conocimientos técnicos necesarios que cada año van actualizándose, ¿no? Entonces, si tú no puedes realizar tu trabajo bien, tiene que haber una causa, ¿no? Y para eso se te ponen ciertas, no voy a decir reglas, ciertos criterios, ciertos indicadores, ¿no? Si tu indicador ha bajado, tendrías que decir por qué. Por ejemplo, yo mi indicador ha bajado por un tema, no sé, pues técnico, no cuento con los equipos técnicos para hacerlo. Ya, entonces la entidad va a tener que comprar equipos técnicos. O yo no puedo hacer esto porque no estoy actualizado en la última versión de Excel, no qué sé yo. La entidad te puede dar, te brinda esa facilidad para que puedas capacitarte gratuitamente en eso que te hace falta, para que sí puedas seguir haciendo tu trabajo bien y en las siguientes mediciones puedas tener un mejor puntaje de acuerdo a los indicadores con los que te miden. O sea, me parece una política súper interesante porque es una forma de verificar realmente el cumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos. Luego está donde yo trabajo, que es la Escuela Nacional de Administración Pública, y la Escuela Nacional de Administración Pública tiene a su cargo el reto de capacitar a los servidores civiles del Estado, a todos, sin distinción, desde el jefe máximo, desde el alcalde, etcétera, hasta cualquier persona de un ámbito asistencial. Todos los servidores públicos son capacitados en nuestros programas, nuestras conferencias, nuestros talleres. Tenemos programas que son como si fueran diplomados, casi de más de 100 horas, en las cuales hablamos de temas de gestión pública que son necesarias para sus labores, gestión por procesos, gestión de riesgo, eh, modernización de la gestión pública, temas de género, etcétera. Esos temas que le pueden ayudar a los servidores públicos a hacer mejor su trabajo. Además, las capacitaciones que se brindan, obviamente porque somos del Estado, son gratuitas, ¿no? Y tenemos también una biblioteca que lo que hace es brindarle, por ejemplo, yo soy servidor civil, mañana tengo que exponer ante el consejo directivo sobre movilización del Estado. Uy, pero no tengo este dato, ¿dónde lo puedo conseguir? Escribo a Biblioteca de Servir, a la Biblioteca de la ENAP, y la Biblioteca de la ENAP me dice, mira, en este documento está lo que tú quieras, y te lo mandan. ¿No? Es como una biblioteca, así, una biblioteca en la que tú vas y sacas un libro ya, pero este es mucho más ágil porque lo puedes pedir por correo y todo es de forma virtual, te llega a tu correo directamente. Entonces ya saben chicos, cuando ustedes ingresan a trabajar al Estado y requieren información, la biblioteca de la ENAP es su aliado para eso. Y también tenemos cursos autoinstructivos, cursos MOOC. Entonces les recomiendo a chicos que algún día van a trabajar. Creo que hay cursos incluso ahora que no es necesario que esté trabajando en la gestión pública para que lo puedan llevar. Hay uno muy bueno que es sobre estructura y funcionamiento del Estado. Para todas las personas que empiezan a trabajar en el Estado y necesariamente saber lo que yo les dije en las primeras dos filminas, que seguro ya se olvidaron, es básico para entender el sistema administrativo del Estado, cómo se maneja el Estado. Pero dentro hay un montón de normas y hay un montón de interacciones que es necesario también saber.
Entonces, nosotros tenemos un curso muy bonito que es Estructura y Funcionamiento del Estado para las personas que realmente empiezan a trabajar en él y les va a servir bastante. Eh, Muy bien, y ahora para terminar, ya vimos qué es lo que hace servir, ya vimos antes cuáles son los regímenes laborales, que se dividen entre especiales y generales. Los especiales son los del magisterio, los fiscales, los diplomáticos, los policías, etcétera, y los generales son cuatro: el 276, que es el más antiguo; el 728, que es el de la actividad privada aplicado a la actividad pública; el, el CAS, el 1057, ¿no? En el que estoy yo, por ejemplo, y que ahora ya es permanente. Antes, como les repito, yo tenía que firmar cada 6 meses, ahora ya es permanente. Y está el régimen de la Ley de Servicio Civil, que lo que quiere es que, por favor, haya orden y todos estos regímenes pudieran pasar a un solo régimen con las garantías y con los beneficios que tiene este régimen. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver cómo empezar a trabajar en el Estado. Si yo soy, por ejemplo, egresado, ¿no? Ya quiero trabajar, o todavía no soy egresado, estoy en la universidad. Existen dos formas de trabajar: sean prácticas preprofesionales o prácticas profesionales. Si son prácticas preprofesionales, tengan en cuenta que se dan a partir de los últimos 2 años de estudio, ¿no? En estas prácticas, el convenio se firma tanto el estudiante como la universidad, como la entidad pública, los tres en forma tripartita. En cambio, en las profesionales ya no. ¿Por qué? Porque en las profesionales ya no estás en la universidad. Entonces, el convenio ya es directamente entre el egresado y la entidad. En el caso de los profesionales son 24, dentro de los 24 siguientes meses de obtenido la condición de egresado, y en el caso de los profesionales, como les repito, durante los dos últimos años de estudio. Las pruebas profesionales caducan cuando ya adquieres la condición de egresado, ¿no? El horario, además, a diferencia de las profesionales, no puede ser superior a las 6 horas cronológicas o 30 horas semanales, y si se realizan por un periodo no menor a 3 meses, son reconocidas como experiencia laboral, tanto para el sector público como para el privado. Y en el caso de las profesionales, el horario no será superior a las 8 horas cronológicas o 48 horas semanales, como todos los que trabajamos en la administración pública, y, no se, reali- y se realizaran por un máximo de 24 meses, son reconocidas como experiencia laboral para su desempeño. Entonces ya saben cuáles son las diferencias, chicos, entre las preprofesionales y las profesionales. Ahora, yo ya pasé mi etapa de practicante, ahora ya quiero trabajar en el Estado como tal, Miguel. Ya, si quieres trabajar en el Estado y ya no ser practicante, lo primero que tendrías que hacer es dónde buscarlas. Ya, se busca en Talento Perú. Talento Perú es un portal que Servir ha implementado para que las entidades públicas pongan ahí, todas las entidades públicas del Estado pongan ahí su oferta. O sea, yo requiero un analista de construcción, yo requiero un analista en tecnologías de la información, yo requiero un gestor en programas educativos para el Ministerio de Educación, yo requiero un gestor en políticas culturales para el Ministro de Cultura, etc. Todas esas convocatorias, bajo cualquier régimen, ya saben que hay un régimen que ya no se aplica, que es el 276, pero se puede aplicar el 728, se puede aplicar el CAS, se puede aplicar el de la ley Servir. Entonces, todas esas van a esta página. Y también visiten las páginas web institucionales. Hay una muy bonita práctica, porque a veces estoy seguro que les va a cansar eso. Cuando uno quiere postular al Estado, tiene que subir un montón de formatos, ¿no? En la primera parte, la ficha técnica. ¿Sí? Un montón, ¿no? Te dicen qué es lo que has hecho, bla, 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 cuáles son ciertos puestos que has tenido a cargo, da, 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 da. Y para eso tienes que buscar y rebuscar. Y si no tienes a la mano, no la haces. Entonces, la ONP, el Organismo de Normalización Previsional, lo que tiene es una página muy interesante, parece un LinkedIn, en la cual tú pones todos tus datos, ¿no? Por una sola vez, pones todos tus datos y le das mandar a la convocatoria que quieres, ¿no? Pero tus datos ya están guardados. Cosa que si no la agarras, al mes siguiente hay otra convocatoria, lo único que haces es ¡pling!, darle a mandar, y ya tiene la data de la ONP. Y si quieres actualizar, lo único que haces es darle a editar y actualizas. Por ejemplo, ahora ahí me lleva un curso de gestión por proceso, lo voy a poner, pones el curso de gestión por proceso y se acabó. Pero es muy interesante esa política de, de contratación, porque lo que te- un poco te soluciona muchas cosas. No tienes que estar a cada rato poniendo en cada convocatoria que tienes lo mismo, ¿no? Y buscar lo mismo, sino que ya lo tienes albergado en esto. Y simplemente le das clic y mandas para la convocatoria que quieras, ¿no? Y bueno, los medios para la postulación van a depender también, pues, de la entidad, ¿no? Como le repito, eso sucede en la ONP, en Servir sucede de otra forma, en el Ministerio de la Mujer sucede de otra forma, etcétera. ¿Qué continúa una convocatoria? Básicamente, la convocatoria, cuando ustedes ingresan al Estado, van a ver bases, ¿no? Cronograma y los formatos.
Entonces, en las convocatorias siempre van a ver las condiciones del puesto, que son el pago, el horario, la localidad donde se va a desarrollar, el nivel al que vas a estar adscrito y el periodo de prueba, ¿no? Si de ser necesario, ¿no? Luego las funciones del puesto y los requisitos específicos que tienen que cumplir a cabalidad, ¿no? Luego los detalles del proceso de la evaluación, que son conocimientos, la curricular y la entrevista, ¿no? Son tres cosas, chicos. Conocimientos, te van a tomar una prueba. Curricular, van a ver que todo lo que tú has puesto al postular sea correcto. Vas a tener que mandar escaneado todos tus documentos. Y la entrevista, que es la final, ¿no? En donde ven si te dan cierto puntaje y que en base a ese puntaje ya se genera un puntaje general que suma la de conocimientos, la de curricular y la final de entrevista. Luego, en una convocatoria también vas a encontrar el cronograma, la forma de presentación de los documentos. Por ejemplo, en algunos no admiten declaraciones juradas de idiomas, ¿no? Tienes que poner, por ejemplo, yo soy intermedio en inglés, tengo que poner mi constancia de intermedio en inglés, pero en otros no. En otros te dicen, no, solo basta con una declaración jurada de que sabes inglés hasta nivel intermedio. Entonces, eso va a depender también de la entidad. Y luego los criterios de postulación, ¿no? Hay, por ejemplo, ya saben que para temas de personas con discapacidad, para temas de deportistas calificados y para temas de licenciados de Fuerzas Armadas, y que hay algún licenciado de Fuerzas Armadas que me esté escuchando, para ellos hay criterios de postulación por los cuales se les da un bono adicional, ¿no? Para que vayan sumando en su evaluación. Luego están las fichas y formatos de postulación y las condiciones de cada etapa, ¿no? Ahí ven abajito las condiciones de cada etapa, si califica o no califica, si asistió o no asistió. El de asistió o no asistió se aplica para la entrevista y también para la prueba de conocimientos. El califica o no califica se aplica para el tema del currículum, etc. Muy bien, y ahora sí. Los requisitos generales para trabajar en el Estado. Estar en ejercicio de su pleno derechos civiles, que para la ley servir significa tener más de 18 años. Cumplir con el perfil requerido, por favor, cumplir con el perfil requerido. Tener la nacionalidad peruana cuando la naturaleza del puesto lo exija. Ojo, porque no es un excluyente. De hecho, en mi entidad trabajan personas de nacionalidades que no son peruanas. Porque puede suceder, si es que el puesto lo dice exclusivamente nacionalidad peruana, ok, pero si no lo dice, pueden postular personas de otras nacionalidades que tengan ya residencia en el Perú. No tener una condena firme por delito doloso, ¿no? No estar inhabilitado administrativa, lo que le hablaba de este registro nacional de sanciones, ¿se acuerdan? O judicialmente, ¿no? Si es que es por un juez o mediante una pena, para ejercer la profesión o ser contratado o desempeñarse en la función pública. Y no estar inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles, chicos. Cuando una persona hace algo mal, por ejemplo, o no sé, pues imagínate que alguien difame a alguien, ¿no? Y tenga que pagarle pues algo porque el juez determinó que tengas que pagarle y la persona no lo paga, está en este registro de reparaciones civiles. Entonces, en este registro, olvídate, no te van a aceptar en la administración pública. Tengan cuidado con eso. Así que si tienen deudas por algún juicio que le han hecho, paguen. Muy bien, y este es más o menos lo que hablaba del perfil de puestos, ¿no? Ese lo saqué de una postulación CAS, ¿no? La formación académica, los conocimientos, que son técnicos, programas de especialización, conocimientos de informática, idiomas, como les repito, que se pueden sustentar con declaraciones juradas, dependiendo de si lo piden. La experiencia que es general y específica, por ejemplo, yo tengo 11 años de experiencia general, pero específica para un puesto son 6 años, y que yo quiero ser analista en otra entidad de lo mismo que estoy trabajando, ¿ok? Esa es la diferencia entre general y específica. Luego las habilidades y competencias, que ya son más de habilidades blandas, ¿no? Liderazgo, trabajo en equipo, etcétera. Y al nivel mínimo del puesto, que es algo que pide, por ejemplo, la ley Servir, es si yo quiero postular a un puesto de gestor, por ejemplo, mi nivel anterior tuvo que haber sido analista, ¿no? Si yo quiero postular a analista, mi nivel anterior tuvo que haber sido, no sé, asistente, ¿no? Y así. O sea, digamos, es el puesto en el que antes estuviste que te pueda dar pie a que puedas llevar el cargo nuevo que vas a tener. Pues claro, si es que, por ejemplo, tú postulas para directivo, que haya sido antes asistente, ahí hay una incompatibilidad, ¿no? Muy bien, unos tips y con eso ya acabamos, chicos. Primero, la doble percepción. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Nadie en el Estado puede percibir dos sueldos del Estado. Entonces, no puedes tener dos trabajos en el Estado, salvo por actividad docente, ¿no? Si es por actividad docente, sí se puede. Pero si no es por actividad docente, no. Entonces, tengan en cuenta esto, pues no lo digo yo, lo dice la misma Constitución Política del Perú en su artículo 40. De hecho, se hizo una modificación para temas de profesionales de la salud, ¿no? Por el tema de emergencia de COVID. A ellos también se les permitió la doble percepción, solo en temas de emergencia, ¿no? Pero actualmente ningún funcionario público puede recibir doble percepción del Estado, salvo por el tema de la docencia, o sea, si haces docencia universitaria.
Luego, tienen por favor que investigar sobre la entidad. Algo que me pasó cuando yo empecé a trabajar en el Estado fue que no me acordaba de algunas cosas de la entidad. Y eso a veces te pone nervioso en la entrevista. Entonces siempre investiguen qué es lo que hace la entidad, ¿no? Pueden visitar su Facebook, su Instagram, etcétera. Siempre investiguen eso. Eh, Luego, revisen su documentación, siempre tengan todo a la mano, hagan algo que yo siempre hago, que es para tenerlo ordenado, tengo un folder solo con documentación para postular a un cargo. Por ejemplo, tengo ahí eh, mis títulos de bachiller y de licenciado, tengo mis certificados de trabajo, tengo todo, lo tengo a la mano. Cosa que si algún día lo tengo que hacer, lo tengo que estar buscando y dispersándome y no encontrarlo o volverlo a pedir. No, ya lo tengo. Luego, revisen por favor el horario del cronograma, eso me pasa a mí. Eh, si uno quiere postular a una entidad pública, ¿no? Siempre te dicen, la postulación va del 15 al 18 de julio, por ejemplo. Y dices, ah, ya queda el 18 de julio, entonces tengo tiempo, el 18 de julio lo hago. Y se dan cuenta y van pasando las horas y dicen, ay, no me acordé, lo voy a hacer en la noche. Pero la postulación, porque no revisaron bien el cronograma, decía 18 de julio a las 5 de la tarde como última hora. Entonces llegas a las 9 y te das con la sorpresa, quedas así con cara de meme, porque dices, no puede ser, era a las 5 de la tarde y yo lo estoy haciendo a las 9 de la noche, con razón el aplicativo ya no me deja mandar la postulación. Entonces tengan bien en cuenta el horario que dice el cronograma, no solo el día, no solo el día último. También ser proactivos, chicos, hablen de su experiencia cuando vayan, sobre todo a la entrevista de trabajo y de qué es lo que podrían hacer. Una de las preguntas que me hicieron a mí en el último trabajo fue, ¿qué es lo que ganamos teniéndote a ti en el equipo? ¿No? Y ahí yo hablaba acerca de mi experiencia previa, ¿no? Hablaba acerca de lo que había hecho antes. Entonces, siempre sean proactivos, y prepárense para las preguntas difíciles, ¿no? Y como decía un jefe mío, si tienes que explicar algo mucho, fallaste. Entonces, sean concisos, ¿no? Si te pasa el tiempo explicando qué es lo que hacías, se te va a ver como súper nervioso y no te van a dar el puntaje requerido para pasar a la siguiente fase. Y por último, el orden. Los que les comenté, ténganlo todo en orden, ténganlo todo documentado. Y hay algo que no les gusta mucho a las entidades públicas, es el narcisismo. No sean narcisistas cuando vayan a una entidad pública a postular. Si están en una entrevista de trabajo y, o sea, si es que tú has estado a cargo absoluto de un proyecto o un programa, sí puedes hablar de yo lo hice. Pero si no ha sido así, siempre hablar de nosotros o nosotros lo hicimos, porque si no, sí se nota como cierto narcisismo, y una persona narcisista no necesariamente genera un buen clima laboral, que es lo que las entidades públicas también buscan. Bueno, eso es básicamente todo, chicos. Espero que les haya ayudado este pequeño resumen acerca del Estado y de cómo postular y de los regímenes. Sé que es un poco complicado. De hecho, esto da para un diplomado incluso de regímenes laborales y también otro diplomado de estructura y funcionamiento del Estado, pero hemos tratado de hacerlo en este pequeño espacio. Ahí están mis datos por si quieren seguirlos. Y nada, George, ya te dejo. Sí, muchísimas gracias, Miguel Ángel. En el chat nos dejaron una pregunta, así que esta es la que voy a leer ahora mismo. Y bueno, también animar a los demás participantes que puedan escribir sus preguntas ahora, que aprovechen este espacio que estamos teniendo, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿cómo diseñar, operativizar y sobre todo fiscalizar los instrumentos de gestión institucional de las entidades públicas de nivel local que corresponden y son el marco de la contratación estatal? Desde mi punto de vista, existen demasiados ROF, MOF, CP, CAP, PAP, etcétera, pero estos no pueden ser supervisados de manera adecuada por el volumen de trabajo que generan para los entes rectores. ¿Qué avances tangibles se han logrado para mejorar la contratación en todos los niveles de gobierno? Ujú, muchas gracias, Uriel. Es justamente lo que les estaba diciendo en la ponencia, ¿no? Cuando yo he viajado a provincias, y creo que por eso hace la pregunta un gobierno local, tienen documentos de gestión o bien muy antiguos, incluso me he topado con documentos de gestión anteriores a la creación de Servir, imagínense, o bien que no están de acuerdo a lo que dice la norma que debería ser, ¿no? Y para eso, Servir tiene, de hecho, en los últimos meses también ha viajado mucho. Servir tiene asesorías técnicas sobre cuáles son los documentos que se requieren, ¿no? Para el tránsito de la ley, por ejemplo, requieres unos documentos, eh, el mapeo de puestos, el cuadro de puestos de la entidad, etcétera, y se requieren, y algo que ha hecho Servir estos últimos años, que nos ha servido además en base a lo que hemos visto, sobre todo en regiones, es que el trámite a veces es muy engorroso. Entonces, por eso le hemos, eh, no dividido, lo hemos achicado, ¿no? Antes eran 4 pasos, ahora son solo 2. Y están basados básicamente en la entidad,
o en los servidores civiles. Pero sí, y es algo, voy a salir un ratito para explicarle a los chicos que seguro quieren postular al Estado. Dentro de la oficina de recursos humanos, las oficinas de recursos humanos no solo ven planillas, chicos. O sea, las oficinas de recursos, mucha gente cree y dice, ay, el de recursos humanos es el que está sentado, ¿no? Ahí viendo Excel y pagando, 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 pagando. No, no. Las oficinas de recursos humanos no solo ven planillas. Y porque dentro de la estructura de recursos humanos hay trabajo que hacer que nace de estas oficinas. Por ejemplo, el tema de asistencia a los trabajadores, ¿no? Eh, el tema de contratación, ¿no? El tema de planilla, ciertamente, ¿no? El tema legal, etc. Entonces, hay bastantes subsistemas dentro del sistema de recursos humanos de una sola entidad que no les da tiempo para poder llevar a cabo otras tareas, ¿no? Entonces, se te va el tiempo ahí, se te va el tiempo en planillas, en formatos, como bien dice la persona que es escrito, de que no están o bien actualizados o bien uniformizados. Para eso, yo les recomendaría, bueno, yo ahorita estoy hablando como politólogo, no como representante del necesariamente, pero sí les recomendaría, porque es algo que deberían hacer, contactarse con la gerencia del sistema de recursos humanos y pedirles unas asesorías para que puedan llevar a cabo y actualizar esos formatos, porque además son formatos que les va a servir para las siguientes gestiones, sea que uno esté o sea que uno no esté. Te pongo un ejemplo, Georgette. Cuando yo fui a Huánuco, la persona que trabajaba en una municipalidad de Amarilis, que es una municipalidad cercana a Huánuco, decía, Miguel, a mí me tomó 4 años de la gestión pública, ¿no? De la gestión en la que estuve, 4 años para poner la casa en orden. O sea, 4 años para poner la casa en orden. Tenía que actualizar los documentos de gestión, tenía que concientizar a la, a la población de servidores civiles, porque no todos entienden qué es servir, o no todos entienden qué beneficios tiene el tránsito a la nueva ley, o no todos entienden por qué es necesario estos documentos que tengo que hacer, ¿no? Y por qué tengo que hacer la gestión de rendimiento, qué cursos puedo pedir en mi PDP, en el plan de desarrollo del personal, etcétera. Todo eso depende de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Entonces, el gestor de recursos humanos de esa municipalidad me decía, esos 4 años yo los utilicé primero para hacer mis documentos de gestión, generar PDPs, o sea, plan de desarrollo del personal, que son esas capacitaciones que la entidad le brinda a sus trabajadores, que sean los que realmente necesitan, ¿no? Porque por ahí te piden, yo quiero un Excel, no sé, pues inglés, ¿no? Y tu trabajo no tiene nada que ver con el inglés. Necesito un curso de inglés y no tiene nada que ver con inglés, tu trabajo no es. Quizás tú necesitas otro tipo de capacitaciones, ¿no? Y es presupuesto que se está gastando y que quizás no lo estás utilizando bien. Entonces, es ordenar eso. A esta persona le tomó una gestión local, ¿no? 4 años, casi 5. Cuando ya estaba todo listo, se quería, ya acabó el gobierno local, acabó su gobierno y pasó otro alcalde nuevo de otro partido. Obviamente lo que hizo fue cambiar todo, ¿no? Pero él con este conocimiento se fue a otra municipalidad. Y en esta municipalidad, ya sabiendo los tiempos, logró que la gestión vaya mucho más rápida, ¿no? Le decía, Miguel, yo ya sé que para capacitar y concientizar a la entidad me voy a tomar mínimo 7 meses, menos no. ¿No? Para actualizar documentos de gestión, entre que hablo con Servir, entre que me mandan una rectificación del documento que estoy utilizando, entre esto, lo otro, se me va un año, ¿no? Pero dejo bien ordenada la sala. La idea, y esto es algo que yo creo que sí debería también ser parte de la reforma, es que se tomen acciones para que estas cosas que se han avanzado en una gestión no sean cambiadas de porrazo en la siguiente gestión, porque lo que hace es hacerle daño a la gestión pública en general, y eso se traslada a los servicios que le brindas a la población, ¿no? Porque la población lo siente. Ven cómo era la gestión antes y cómo es la gestión ahora. Ven que quizás antes eran más engorrosos los trámites y ahora son súper más engorrosos, o viceversa. También quizás puede ser que la nueva gestión sea mucho más proactiva. No lo sabemos. Pero en todo caso tendríamos que mirar con ese orden, ¿no? Yo le recomendaría a la persona que hablaba acerca de los documentos de gestión, que a veces son desfasados, que sí lo son, los he visto, son sumamente desfasados en algunos casos, no son coherentes, y además te generan también responsabilidad administrativa. Mucha gente eh, que trabaja en el Estado ve a la Oficina de Recursos Humanos como el cuco, y en realidad no es que sean el cuco, no es que sean los que te vayan a votar ni nada. También hay que entenderlos, porque son personas que si hacen mal una planilla pueden tener incluso problemas penales. Entonces, pues,
tienen que tener su mirada en planillas, tienen que tener su mirada en las capacitaciones del personal, tienen que tener su mirada en bienestar del trabajador, ¿no? Con el tema del COVID, por ejemplo, el área de bienestar del trabajador en las oficinas de recursos humanos avanzó un montón, ¿no? Tiene que estar con el tema de trabajo remoto, viendo que se hayan cumplido las horas de trabajo remoto durante la época de la pandemia. Tiene que estar viendo si es que los trabajadores que no cumplieron, que tuvieron ingresos y no pudieron trabajar por el trabajo remoto, tengan ahora que compensar esas horas. ¿Cómo los compensan? ¿Bajo qué normativa? Se hubieran mandado unos lineamientos ya. Todo eso toma tiempo, chicos. Eso no se hace en 8 horas diarias. Toma tiempo. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿para postular como practicante preprofesional se requiere tener experiencia previa? ¿En qué plataformas podría buscar de estas? La plataforma es, en Talento Perú también están, bueno, como les repito, ahí en Talento Perú hay una sección para prácticas profesionales, para profesionales, y la norma no dice acerca de experiencia previa, ¿no? Básicamente lo que te dice son 2 años, ¿no? Eh, en las preprofesionales, los 2 últimos años antes de egresar. Recuerden que una vez ya con teniendo el rango de egresado ya no son consideradas prácticas preprofesionales, básicamente. Y eso, básicamente, están en esos 2 años. El convenio, como les repito, se genera entre la entidad, la universidad o el Instituto de Educación Superior y el alumno, ¿no? Y el horario, además, que no es el mismo que el de una práctica profesional. Ujú. Benjamín Arias pregunta, ¿cómo recomiendan buscar ofertas laborales en el Estado para carreras que no son tan semejantes a recursos humanos o administración? Por ejemplo, si fuese egresado de la carrera de lingüística. Muy bien, muy buena pregunta, muy buenas felicitaciones, muy buena pregunta. Este, hubo un debate hace poco acerca de cuando uno ingresa, pues, ¿no? A ver una convocatoria en el Estado, siempre dice, por ejemplo, ¿no? Para mi cargo, el cargo de analista. Eh, 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 Bachiller o licenciado en áreas de comunicación, ciencia política, yo soy politólogo, sociología, educación o afines, ¿no? Entonces, ahí es, en el afines es donde podrían calzar, porque tienes razón, quizás no ponen lingüística, pero está dentro del área. Ahora, tengan mucho cuidado con el tema de fines. No, justamente con eso hablaba sobre lo del debate que tuvimos, porque mucha gente preguntaba, o sea, que si tú en una convocatoria pones afines, significa que cualquiera puede postular. No es así. Pues si, por ejemplo, el trabajo que yo voy a hacer no tiene nada que ver con ingeniería, ¿no? Y estoy buscando abogados, politólogos, sociólogos, pues quien podría ingresar sean, y pongo afines, las carreras afines pues tienen que ser carreras del ámbito de las ciencias sociales, no va a ser un matemático, porque no es una carrera afín, ¿no? Por el contrario, y viceversa, si es que yo estoy haciendo un presupuesto, ¿no? Y estoy buscando contadores, administrativos o afines, sí podría entrar personas de ciencias más duras. Ahí, entonces, no, sí, yo creo que la persona que ha escrito dice, pucha, si no encuentro, pongo en el buscador lingüística y no encuentro, pero sí puedes calzar en algunas que estén cercanas. Por eso repito, vean el perfil del puesto. Eh, una persona en lingüística fácilmente puede trabajar, por ejemplo, en temas educativos, ¿no? En el Minedu, viendo temas de las publicaciones que lanza el Minedu para las escuelas, en proyectos de publicaciones, en fondos editoriales. Les comenté, por ejemplo, que estaba el fondo del Congreso, en escuelas gubernamentales, en la NAP, en la Escuela Nacional de Control. Varias entidades públicas tienen sus escuelas, el Tribunal Constitucional tiene su escuela. Entonces, obviamente en algún momento van a necesitar también un lingüista que calce con alguno de los requerimientos que requieran los puestos que vayan a ofertar. Como última pregunta, Alessandra Guevara nos dice, como para politólogos, ¿hay algunos sectores del Estado que saquen más convocatorias para nosotros? Para enfocar mejor la búsqueda, porque no suele haber demasiadas convocatorias. Uy, mira, yo creo que ahí sí estamos un poco equivocados, porque curiosamente, y si tú chequeas, los politólogos dentro de las carreras de ciencias sociales son ahorita los más cotizados. No, y no lo digo yo, busquen en el comercio, creo que salió la nota o en gestión, y hablaba de las carreras que tienen mayor demanda, ¿no? Y los politólogos, creo que dentro de las 10 carreras
mejor pagadas, no en el Estado, sino a nivel general, los politólogos eran la única dentro de las ciencias sociales, ¿no? Los otros eran médicos, los otros eran ingenieros, ¿no? Eh, y claro, si tú pones ciencia política, quizás no, yo creo que sí encuentras bastantes. Eh, Había ocurrido algo muy curioso cuando hubo todo este tema de la descentralización. La carrera de ciencia política recién estaba prácticamente naciendo. Bueno, ya tenía, pues la primera fue la Villarreal en los 80, pero otras universidades como la San Marcos, la Católica, estaban lanzando la carrera. Eh, Muchas municipalidades requerían politólogos, muchas, ¿no? Y es un muy buen ámbito además. Yo les recomiendo, o sea, les voy a decir mi experiencia, iniciar con un gobierno local, porque uno, es el gobierno más cercano a la población. Dos, conoces el, la microgestión pública, por decirlo de alguna manera, porque no es micro tampoco. Es, conoces cómo es la gestión pública en un gobierno local más chiquito, ¿no? Y ya no te choca tanto si vas de ahí a un gobierno nacional, ¿no? Yo pasé de la municipalidad de Miraflores, que fue mi primer trabajo en la administración pública, al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y luego pasé al Ministerio de Educación, y luego ahora donde estoy, ¿no? En el intermedio estuve en una embajada, en la Embajada de Israel, en un proyecto. Pero y sí, pues el gobierno nacional es fuerte y tiene otra dinámica que un gobierno local. Entonces, para los politólogos, yo les recomiendo que busquen, si quieren iniciarse en un municipio, si tienen suerte, irán al gobierno nacional, ¿no? Si tienen suerte, pero yo les recomendaría iniciar ahí. Les sirve de mucho. Yo agradezco la oportunidad más que me dieron la primera municipalidad en la que trabajé, la de Miraflores, porque aprendí mucho que luego lo pude proyectar en las siguientes entidades en las que estuve. Y ciencia política sí, sí, es una carrera que está muy demandada, sobre todo para temas vinculados con la gestión pública. Por ejemplo, yo trabajo, perdón, se apagó mi cámara, yo trabajo en la Escuela Nacional de Administración Pública, entonces lo que hago es ver eh, proyectos de capacitación para los servidores civiles, ¿no? Entonces, a mí me encanta mi chamba porque lo que hago es a veces llevar talleres a provincias. Cuando antes de la pandemia viajábamos mucho, veíamos lo que requerían las oficinas de recursos humanos y las oficinas de recursos humanos, por ejemplo, nos decía Miguel, en mi entidad falta mucho el tema de gestión por procesos porque no saben manejar procesos. Y ahí llevábamos y hablábamos contratábamos al docente. Y para contratar al docente hacíamos el sílabo. Y estábamos ahí a la par. Y hablábamos con los oficinas de recursos humanos y los llevábamos. Y no hay nada más lindo que terminar tu tarea y cansados además, y que alguien de una municipalidad, como me ocurrió con Lambayeque, venga y te diga, gracias por haberse acordado de la municipalidad. José Leonardo Ortiz, me acuerdo, que era una municipalidad que tenía muchos problemas de seguridad. Entonces llevábamos una capacitación y era una municipalidad a la cual pocas personas habían ido a visitar. El Estado casi no había ido a visitarlas, a pesar de que era Estado también. Que te agradezcan eso es, creo que el mejor pago, ¿no? Mucha gente dice, ay, que el Estado paga mal, ¿no? Mm, Depende, obviamente nadie va a entrar al Estado ganando mucho. Es más, si estás en un gobierno local, los gobiernos locales no pagan mucho, pero luego vas ascendiendo conforme tu, tu nivel académico y también conforme el trabajo que realizas, ¿no? Eh, pero lo que te dice la población, cuando yo trabajaba con becarios en Beca 18 en el Minedu, por ejemplo, el agradecimiento de ellos, el saber que estás cambiándole las vidas, el saber que estás llevando gestión pública y conocimientos a municipalidades que lo requieren en el interior del país, eso es impagable. Eso es, creo que es el agradecimiento y el saber que puedes cambiar tu país y para todas las personas que en la época de la juventud quieren cambiarlo todo a la loca, ¿no? Revolucionariamente, la mejor forma es cambiarlo de sus cimientos y dándoles las oportunidades a las personas para que lo puedan hacer y generar así también un mejor cambio para la ciudadanía, ¿no? Por medio de sus entidades mejor capacitadas. Entonces, ahí, por ejemplo, en temas de gestión pública hay mucha chamba para los politólogos, ¿no? La PCM tiene su oficina de gestión pública, las entidades tienen también algunas oficinas que están dedicadas a eso, así que es cuestión de buscar. Justo surgió una última pregunta, entonces rapidito la contestamos de Patricia Vitate. Si accediera a poder realizar prácticas preprofesionales con Servir, ¿podría acceder a otro empleo privado sin incurrir en alguna norma? Sí, sí, porque la norma dice que no se puede, bueno, obviamente si es que no chocan tus horarios. La norma dice básicamente que uno no puede recibir doble prestación del Estado.
A lo que hagas después de las 6 de la tarde, ya es, son otros ingresos, ¿no? Hay gente que tú la ves en el trabajo, pues, con su saco y corbata y en la noche es youtuber, ¿no? O es influencer. Es otro tema. Siempre y cuando no estés trabajando en el Estado al mismo tiempo y no recibas doble percepción, ojo con eso, chicos, siempre, salvo por docencia, que es lo que sí está permitido por docencia, no hay problema, no habría ningún problema.